La historia de los reyes de Israel y de Judá continúa en el segundo libro de los Reyes, y aquí vamos a encontrarnos con diversos personajes que nos van a enseñar cómo nuestra fe en Dios puede crecer y cómo en medio de cualquier circunstancia podemos aferrarnos de la mano de Él para hacer frente a toda situación. Por eso hoy vamos a extraer 7 lecciones del segundo libro de los Reyes. Y la primera lección es que nada te desvíe del propósito de Dios para tu vida. Esto es una lección muy interesante porque tiene que ver con el profeta Elías todavía y el profeta Eliseo, el que sería su sucesor. Se nos cuenta en el segundo capítulo que cuando Elías estaba a punto de ser trasladado al cielo, él le pidió en repetidas ocasiones a Eliseo que lo dejara, es decir, quédate atrás. No vayas conmigo, no sigas caminando conmigo. Pero Eliseo mantenía un propósito firme. Incluso hay varias personas que le dicen, por favor, no vayas, no sigas avanzando. Solo hay que leer el verso 3 que dice, salieron al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron, ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu Señor? Y dice el texto, sí lo sé, pero callad, respondió él. Y en eso continúa avanzando en su camino con Elías hasta que finalmente Elías le hace una pregunta. ¿Qué quieres que te haga cuando sea quitado de ti? Y la respuesta es una respuesta tremenda. Dice acá en el verso número 9, en cuanto pasaron, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo le dijo, te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Este pedido de Eliseo fue un pedido osado porque sabía la tarea que tenía que continuar. El trabajo de Elías no había sido fácil y tampoco lo sería el de Eliseo. ¿Qué hizo que Eliseo fuera tan exitoso en su ministerio? Que nunca se dejó desviar de su propósito. Y esta historia que acabamos de comentar nos muestra que era firme, que era fiel en mantener el propósito de Dios para su vida. Es una lección para nosotros, para que nosotros pensemos en el propósito por el cual estamos aquí. ¿Por qué Dios te ha puesto ahí donde tú estás? Sigue con fe, con confianza, firme adelante, que Dios va a hacer grandes cosas contigo, como lo hizo con Eliseo. La segunda lección es, haz lo que está en tus manos con fe, que Dios hará el resto. Esta historia ya sucedió con Eliseo siendo el profeta de Israel. Y es una historia en la que una pobre viuda tiene que enfrentar algunas circunstancias. Escucha lo que dice el verso 3 sobre estas circunstancias. Ella se había quedado sin su esposo, los acreedores estaban cobrando ya una deuda. Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? Ella dice apenas aceite. Y entonces, escucha esto. Él le dijo, ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Esta indicación habla de lo que está en nuestra capacidad de hacer. Ella tenía que ir a conseguir todo lo que pudiera. ¿Por qué? Porque una vez que la consiguiera todas las vasijas, tenía que echar el aceite que tenía, ese poquito de aceite que tenía, y Dios iba a hacer un milagro maravilloso. Escucha el verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme otras vasijas. No hay más, respondió él. Entonces cesó el aceite. Ella fue a contárselo al hombre de Dios, el cual dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores tú y tus hijos, y luego vivid de lo que quede. Ahora, noten la combinación acá. Primero ella hizo lo que estaba en sus manos hacer y Dios se encargó del resto. Y aquí tenemos la lección. Dios espera que nosotros hagamos lo que podemos hacer, lo que está en nuestras manos. En el caso de esta mujer era conseguir todas las vasijas que pudiera. ¿Qué hubiera pasado si ella se hubiera quedado con solo las vasijas de la casa? Nunca hubiera visto el milagro de Dios en la magnitud que lo vio. Pero como hizo su tarea, hizo lo que podía hacer y lo hizo con fe, confiando en la palabra de Dios,
Dios se encargó del resto. ¿Qué es lo que tienes que hacer hoy? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Cuál es la obra que Dios te ha dado para hacer? Si tú la haces con fe, los resultados vendrán, porque Dios estará allí para bendecirte. En la tercera lección quiero destacar este pensamiento. No lo hagas difícil. Hazlo como Dios lo pide. Seres humanos somos increíblemente buenos para complicar las cosas. Demasiado buenos para eso. Y la historia que te quiero comentar es la historia de Naamán, un general del ejército que estaba leproso. A él se le dijo que la forma de curarse era lavarse 7 veces en el río Jordán. Él se enojó por esto y escucha lo que le dicen sus criados a este Naamán, al gran y poderoso general Naamán. En el verso 13, después de que Naamán se hubiera quejado, dice así: pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio? Pero ¿sabes por qué tenemos esa tendencia a que si nos piden cosas difíciles estamos dispuestas a hacerlas? Porque queremos nosotros que la gente luego hable bien de nuestras victorias, que hable bien de lo que nosotros hacemos. Por eso nos gusta complicarnos las cosas. Y sin embargo, el éxito está garantizado si hacemos lo que Dios pide. Y eso es lo que hizo finalmente Naamán. Fue al río, se lavó 7 veces, o se sumergió 7 veces, y salió sano. Porque cuando haces lo que Dios pide, que puede parecer tan sencillo, estás ejerciendo fe y estás haciendo algo grande, realmente grande, que es confiar que Dios puede cuidar de ti. La cuarta lección es: con el Señor siempre somos mayoría. Y esta es una historia que tiene que ver siempre con Eliseo y que se encuentra registrada en el capítulo 6 de Segundo de Reyes. Después que él hubiera revelado los secretos de un rey enemigo, el rey enemigo mandó todo un ejército contra Eliseo. Nota eso. Todo un ejército contra una persona que estaba en una ciudad, y de hecho rodearon la ciudad. Y el siervo de Eliseo se asustó. Cualquiera se asustaría en una situación en la que ve que hay un montón de gente apuntando sus armas contra una sola persona. Pero, ¿qué dice el profeta Eliseo? Vamos a ver el verso 16 del capítulo 6. Eliseo respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando tú estás enfrentando una prueba, un problema, y sientes que todo se te viene encima y las personas están sobre ti, de repente nos sentimos atacados, incluso por aquellos que amamos, y llegamos a sentir que estamos solos. Por favor, recuerda lo que dijo Eliseo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si tú te tomas de la mano de Dios, con Dios eres mayoría. No necesitas a nadie más, porque tienes a Dios a tu lado para defenderte, para pelear tu causa. Finalmente, Eliseo pidió para que su siervo pudiera ver cuánto Dios estaba cuidando de ellos, y un ejército mucho más numeroso de seres celestiales estaban protegiéndolos. Eso también va a hacer Dios contigo. Solo confía que Dios está a tu lado. Entrégale tu corazón para que puedas experimentar la presencia del Señor. La quinta lección que encontramos en este libro de Segundo de Reyes es que debemos aprender a escuchar a nuestros mentores, pero debemos aprender a seguir los principios por nuestra cuenta. Es decir, es importante que tengamos buenos maestros, buenos mentores, que nos guíen, que nos den su sabiduría, pero finalmente tenemos que decidir por nosotros si queremos seguir la senda de la rectitud y de la justicia. Y eso le pasó a un rey que finalmente no hizo la segunda parte. Tenía buenos maestros, tenía buenos mentores, pero le faltó tomar la decisión personal. Y en Segundo de Reyes, capítulo 12, verso 2, nos dice lo siguiente la palabra: Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. ¿Qué pasó cuando el sacerdote Joiada finalmente fue a la tumba? Que lamentablemente Joás no pudo seguir los principios. ¿Por qué? Porque no había tomado esa decisión. Pero hoy nosotros podemos hacer la diferencia. Escuchemos a nuestros mentores. Por favor, prestémosle atención a esos maestros, pastores, líderes que quieren lo mejor para nosotros, pero no dependas exclusivamente de ellos. Aprende a decidirte por hacer lo correcto porque es correcto, tomado de la mano de Dios. La lección número 6 es: Dios nunca rechaza una oración. Y eso nos da mucha paz. ¿Por qué? Mira lo que dice el capítulo 13 ahora. En el capítulo 13 encontramos el reinado de Joacás, pero quiero destacar dos textos. El primero es este. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Joacás, hijo de Jehú, y reinó 17 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo. Y cualquiera podría decir, bueno, este hombre que es un perdido, que hace lo malo, no tiene forma de comunicarse con Dios. Y lo más seguro es que ni siquiera fuera una persona que orara. Si él claramente estaba en pugna con Dios, hizo lo malo con Dios, no tenía una relación con Dios. Pero escucha el verso 4. Dice así: pero Joacás oró en un momento en el que Israel estaba en una crisis terrible. Pero Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo escuchó porque había visto la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía, y Dios les dio un Salvador. Cualquiera podría preguntarse, pero ¿por qué Dios escuchó a este hombre que tal vez era su primera oración? Bueno, porque Dios nunca rechaza una oración. Yo no sé si alguien en este momento que está viendo este video no ha orado en mucho tiempo y piensa que Dios no le va a escuchar. A veces podemos imaginarnos que ya que no hemos hablado con Dios en mucho tiempo, si hoy vamos a Él en medio de la crisis, del problema en que estamos, Él nos va a decir, bueno, ahora sí, ya me buscas, bueno, entonces ve a tus dioses y hay que te arreglen. Pero Dios no es así. Si tú buscas a Dios hoy, Dios va a atender tu oración. Búscalo. Que no te detenga la idea de que si no has orado en un mes, 2 meses, 10 años, Dios no te va a escuchar, porque aquí vemos el ejemplo de lo que Dios puede hacer. Dios va a escucharte. Así que te invito a que hables con Él este día. Y la última lección la encontramos en el capítulo 19 de este libro. Y es: cuando sientas que no tienes salida, presenta tus problemas a Dios. Él sabrá qué hacer. Mira lo que dice el capítulo 19. El capítulo 19 habla de cuando Sennacherib llegó a sitiar a Jerusalén. El rey Ezequías gobernaba entonces en Judá y esa fue una crisis terrible. ¿Sabes qué hizo Ezequías? Después de que le presentaron unas cartas blasfemas en las que Sennacherib se burlaba de la confianza de Ezequías en Dios, Ezequías tomó eso y lo llevó ante Dios. Y entonces hace parte de su oración, dice lo siguiente: ahora pues, Jehová Dios nuestro, sálvanos, dice Ezequías, te ruego de sus manos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. No había salida, al menos no una salida humana, pero como Dios tiene 1000 soluciones para nuestros problemas, mira lo que dice el verso 35, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Un solo ángel derrotó a un tremendo ejército que Judá jamás habría podido derrotar. Porque Dios siempre está cuidando de su pueblo y siempre en armonía al plan que Él tiene. Porque, ¿qué habría pasado si Judá hubiera caído en manos de Sennacherib y hubiera sido destruida? Lo que habría pasado es que el linaje real se habría extinguido y entonces no vendría el Mesías.
Dios protegió a Judá en esa ocasión para mostrarle su amor, su gracia, pero también porque en el gran plan estaba que Jesús tenía que venir a esta tierra y Dios protegió el linaje real de Judá para que pudiera venir el Mesías. Todo en el gran plan de Dios se comprende mejor cuando confiamos que Dios siempre va a estar allí. Estas lecciones que hemos aprendido tienen esa intención, que nosotros sepamos que Dios no nos rechaza, que Dios siempre va a estar ahí, y espero que te motive a volver al Señor si te has alejado de Él, y si no te has alejado de Él, a mantenerte siempre tomado de su mano. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo, estamos muy agradecidos con Dios, y te invito a que te suscribas si no estás suscrito, a que le des un buen like, y a que compartas con otras personas, porque tal vez alguien pudiera necesitar escuchar estas lecciones para fortalecer su vida espiritual. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente vídeo. Que Dios te bendiga.